Noticias Órbita TV, con importante información en desarrollo. Si le sumamos a esos 18 mil millones de dólares, los 24 mil millones de dólares, que es el valor presente de la deuda previsional, ¿estamos hablando de cuánto? Estamos hablando de 24, 34, 42 mil millones de dólares de deuda externa que no hay capacidad de pago. En el momento que desdolaricemos, los 24 mil millones de deuda previsional ya no serían dólares, sino que serían colones. Y ese es un tema ya de manejo de política monetaria interna. Y toda la deuda interna que está en dólares en el país se convertiría en colones. Y por lo tanto la deuda externa se reduciría a 8 mil y pico de millones de dólares. Solo eso implica resolver un punto que actualmente tiene a este Estado incapacitado de poder hacer política económica. Por otro lado, el momento que se desdolarice, el Banco Central de Reserva va a tener liquidez financiera. Actualmente el Banco Central de Reserva no tiene liquidez. Hay meses que tienes 94 millones de dólares de reservas internacionales netas, porque lo que el banco presenta como reservas internacionales son las reservas de liquidez, que no es más que los ahorros del público, del pueblo salvadoreño. Entonces, si nosotros tuviéramos una crisis de ingreso de recursos externos, la única salida que tiene el Banco Central para resolverlo es agarrar los ahorros del pueblo salvadoreño. Y eso es inconstitucional, no se puede hacer. Por eso es que el Banco Central ahorita anda viendo y el Fondo Monetario les anda diciendo que les va a prestar 800 millones de dólares, pero que les va a poner miles de condiciones, porque si los bancos quiebran, porque hay una corrida de dinero, ¿verdad? La gente tiene miedo de retirar sus dólares y los bancos no tienen cómo responder. Entonces el gobierno le va a salvar a los bancos y les daría dinero para que tuvieran liquidez. Es lo mismo que han hecho en Estados Unidos y en todos los países. El gobierno, ¿qué significa? El pueblo el que pagaría. Entonces, ese problema, ¿qué pasaría si aquí hay una paralización que ya no viene ningún préstamo y ustedes siguen y se sigue pagando la deuda? Que el Banco Central no va a tener cómo enfrentar las transacciones internacionales de este país, no va a garantizar el déficit comercial que es mayor a los 5 mil millones de dólares. Entonces, nosotros decimos, entonces, ¿qué van a hacer? Si no tienen el dinero del Fondo Monetario, van a poner el corralito. Y entonces la gente no va a poder retirar sus ahorros. Esa es la amenaza que está pendiente en este país y que nadie quiere verla. Pero esa es una evidencia real, numérica. En el libro ustedes lo pueden ver con detalle. Eso quiere decir que entonces la única salida es el regreso al colón. La única salida es recuperar nuestra moneda. Si le quieren poner colón, le quieren poner como cacahuate, como le quieran poner cacao, eso no importa. Lo importante es que nosotros emitamos nuestra moneda. Lo más fácil sería que fuera el colón, porque ahí hay en el Banco Central de Reserva, en las bodegas del Banco Central, están los billetes emitidos. No tenemos por qué volver a gastar en emitir billetes, ¿verdad? Es más, antes, previo a la dolarización, se mandaron a emitir billetes hasta de 500 y 200 colones. O sea, nosotros tenemos la capacidad de hacer esta transformación. Lo que requiere es una decisión política. ¿Y a dónde está la decisión política? Bueno, por un lado, aquí nosotros vamos a presentar ahora este recurso de inconstitucionalidad. Y si los magistrados de la Sala de lo Constitucional realmente funcionan en base a la Constitución, van a tener que declarar inconstitucional esta ley. Si ellos siguen trabajando en función, como lo hacen hasta ahora, del gran capital y defendiendo que se siga dando aquí el lavado de dólar, que se siga aquí especulando por medio de la banca internacional, que los bancos, que los grandes ricos sigan sacando todo el capital que quieran de este país, porque dolarizados tienen la cuenta de capital, está abierta en el Banco Central, nadie les controla lo que sacan. Si quieren que las transnacionales se sigan llevando el dinero, todo el dinero que quieren y nadie las controla, entonces ellos van a decir que es constitucional. Entonces, pero si los magistrados de la Sala de lo Constitucional están en función de este país y respetan la Constitución de este país y la hacen cumplir, esta ley es inconstitucional y van a tener que declararla inconstitucional. ¿Que ese va a ser un problema? Tiene cómo resolverse. Sin duda todo cambio tiene impactos, pero aquí en este libro hay un detalle de cómo hacer el proceso de desdolarización y se demuestra que es totalmente viable financiera y técnicamente hacerlo. Lo único que falta es que se haga una decisión política.
Pero por si la sala de lo constitucional no defiende la Constitución, nosotros con todo el movimiento social estamos preparando ya 2 iniciativas de ley que vamos a traer a la Asamblea Legislativa en el mes de julio. Una iniciativa de ley va a ser la derogatoria de la LIN, derogar la Ley de Integración Monetaria, y la otra iniciativa de ley va a ser traer una ley que le dé al Banco Central todas las atribuciones que le quitó la Ley de Integración Monetaria, como es emitir moneda, tener política monetaria, política crediticia y política cambiaria. Entonces, nosotros seguimos en el proceso. Esta es la segunda fase. La primera fase fue publicar el libro, después de haber terminado el estudio, que nos da las bases para exigir y decir las cosas que decimos. No estamos especulando. ¿Cuáles son esas bases? Pero para eso se va a Aquí requerir está. una buena correlación de fuerza en la Asamblea. Pues entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Yo le digo al pueblo salvadoreño, ¿por qué no pensamos nosotros, dejamos de pensar que la correlación en la Asamblea es la que manda y que sea la correlación del pueblo? Entonces, que el pueblo exija que se derogue la Ley de Integración Monetaria y que entonces el país pueda tener otra vez política monetaria y entonces va a poder también tener política fiscal. Además, aquí en el libro nosotros hablamos claramente que además de derogar la ley de dolarización y recuperar nuestra moneda, nuestra política monetaria, crediticia, cambiaria y todos los beneficios que eso trae, tenemos que renegociar la deuda que quede pendiente. Que además tenemos que aplicar. Bien, amigos televidentes, ahí tenemos las declaraciones de don Salvador Arias. Pues él lo que viene a presentar es un recurso de inconstitucionalidad ante la Asamblea Legislativa para después declarar inconstitucional la Ley de Integración Monetaria o que haya una modificación en ella. Con esto regreso la señal con ustedes. Buenos días. En solo minutos seguiremos ampliando nuestra cobertura. Noticias Órbita TV.